Javier Hernández regresa a casa, o al menos eso es lo que sus periodistas más allegados han confirmado. Y aunque seguimos a la espera del anuncio oficial, los aficionados a este fútbol estamos contentos, felices de ver aquí el final de una carrera de ensueño, donde todo empezó. A sus casi 36 años es difícil que el Chicharito ilumine la Liga Mexicana con decenas de goles y que lleve a sus Chivas a alzar el campeonato para regresar a la selección. Sin embargo, su sola presencia le da un toque de magia a este muchas veces amargo balompié, y sin duda estaremos a la expectativa de lo poco o mucho que pueda lograr. Es por eso que nos dimos a la tarea de hacer un recuento de su participación con el combinado nacional, una relación que comenzó como un amorío de verano, pero que con el paso del tiempo se fue oscureciendo hasta terminar relegado, vetado y olvidado como si fuera uno más. No obstante, el número 14 no es del montón. Con 52 goles se erige como el máximo anotador de todos los tiempos en el tricolor. Su capacidad y olfato de atacante nato lo llevaron hasta ahí, aunque es claro que muchas de sus inhabilidades le impidieron hacer el doble de anotaciones. En este video platicamos con detalles su media centena de celebraciones, unas más y otras menos emotivas, pero que todas ellas sumadas lo convierten en un mito de las canchas de nuestro país. La historia entre el Chícharo y la selección nacional comenzó con una fuerte decepción durante el lejano 2005, año en que la categoría sub-17 se proclamó monarca mundial en Perú, y él fue cortado de último momento por el técnico Jesús Ramírez, quien consideró que llevaba demasiados jugadores de Guadalajara. Esta decepción, sumada a las lesiones, puso varias veces en entredicho el futuro de su carrera, y pese a que en la Liga MX se estrenó con un gol al Necaxa, terminaría siendo relegado por culpa del nosocomio y la competencia intensa. Afortunadamente logró salir del bache gracias a la paciencia, el trabajo, su talento y la guía adecuada de la familia, que se encauzaron para que finalmente pudiera vivir un despertar ilusionante, en el que terminó por convertirse en un referente rojiblanco y encabezar la cima del goleo local. Naturalmente, esto obligó a que Javier Aguirre decidiera dar una oportunidad en el Tri, una que parecía llegar tarde para la Copa del Mundo, pues el torneo estaba a la vuelta de la esquina. Desde sus primeros minutos contra Colombia, el pupilo se mostró hambriento por subirse al barco, pero no pudo evitar que Giovanni Moreno y Darwin Quintero pusieran las notas con sabor a café, aunque sí se tiró de la tercera cuerda para asistir a Paulo Aguilar, que descontó. Las primeras dos piedras de su templo con la casaca nacional se cimentaron apenas un partido después, el 24 de febrero de 2010, durante un amistoso ante Bolivia en el Candlestick Park de San Francisco. Hernández sacó de la red mediante un penal en movimiento que le dejó Brelo Luna, pero no sería la única joya de dicha asociación, pues poco después le regresó el favor al melenudo, en una acción similar donde lo encaminó para hacer el tercer grito del duelo. En ese mismo juego logró el doblete, ahora con una escapada a los centrales para definir con fealdad, un servicio de 24 quilates, hecho por el que a lo largo del encuentro fue su mejor amigo, y desató la algarabía gracias a sus movimientos perspicaces para ponerse en ventaja, extraños en un jugador de su edad, que ya parecía ser un gran veterano. Menos de 2 semanas después vacunó a Nueva Zelanda durante otro molero, donde el Tri exhibió su primera armadura negra en la historia, una de las más bellas que ha tenido. Javier entró al segundo tiempo y se encargó de estrenar el uniforme con un cabezazo providencial que dio muestra de su capacidad para suspenderse en el aire y levitar ahí, como si del mago más famoso del mundo se tratara. Lo hizo el Chicharito Hernández, formidable salto. ¿Con qué le termina pegando? Poco importa. El resorte para buscar por arriba. Después mojaría por tercer partido seguido tras cantar ante Corea del Norte en Torreón, durante un partido que ganaban los nuestros gracias a Cuauhtémoc Blanco, pero que se igualó por un error de Ochoa, lo que provocó las burlas de Osvaldo Sánchez, quien amagó con aventarse al campo para jugar. Afortunadamente para el conjunto del Vasco, Chichagot sacó las papas del fuego y recuperó el triunfo de una gran manera. Por la banda izquierda controló y realizó un par de amagues antes de ceder a Magallón, que volvió a apoyarse en su compañero para que diera una cátedra de control antes de firmar una muy linda pintura ante los asiáticos. 2 semanas después, a principios de abril, Ariel anunció que cambió su carrera y lo transformó en una estrella mundial, ya que fue contratado por el Manchester United de Sir Alex Ferguson, que lo pidió personalmente, en un movimiento totalmente sorpresivo e inesperado, pero que hasta la fecha añoramos que se vea con más frecuencia en este país. El impulso de su llegada a un gigante de la Premier le valió para hacerse de un lugar en Sudáfrica 2010, y en la última escala antes del certamen volverá a la senda del gol, esta vez contra un oponente de alta envergadura como Países Bajos, quienes victimó con un frentazo, aunque los dos pirulos de Van Persie le dieron la victoria a la naranja mecánica. 4 días después colaboraría con 2 dardos en la aplastante victoria contra Gambia. El primero se dio luego de un error de blooper cometido por los africanos,
que exhibieron sus múltiples carencias defensivas para salir jugando a despejar, y la propia Leguminosa ampliaría el marcador durante el segundo tiempo. Luego de brindarle tantita paz a su rival, el nieto de Don Tomás se atendió en la caja chica para clavar un pase que le madrugó hasta Carlos Vela, quien en primera instancia parecía haber sido el responsable de la anotación, y así se declaró listo para la gran fiesta, en la que México debutó con un empate ante el anfitrión. En el segundo partido de la fase de grupos, el Vasco y compañía sacudieron los nervios de la nación entera con una histórica victoria frente a Francia. Aprovechando su inestabilidad, los aztecas se lanzaban a matar o morir y obtuvieron su premio gracias al Nobel artillero, que construyó uno de los goles más especiales en su prolífica carrera. El dorsal 14 ingresó a los 55 minutos en lugar de Efraín Juárez, y 600 segundos después se le escapó a todo el mundo para recibir un toque de Mariscal, bajarlo como en el antiguo juego de pelota y desparramar a Llorí para que retumbaran las bubucelas. El Chicharito, gol. De este modo se convirtió también en el segundo miembro de su dinastía que conseguía puntuar en un mundial, igualando a su abuelo, que lo realizó ante el mismo rival 56 años atrás. El vínculo entre los dos se fortaleció aún más gracias a estas coincidencias dentro de la cancha, y si antes no podía sentarse a comer en la misma mesa, ni hablarle de tú al patriarca de la familia, muy rápido rebasaría incluso sus registros, ya que consiguió un tanto en octavos de final. Su escopetazo contra Argentina fue sin duda uno de los más sorprendentes por la alta manufactura de artesano que empleó para darse vuelta y dejar viendo estrellitas, tanto a De Michelis como a Sergio Romero, que nada pudo hacer ante el tubazo angulado, pero que solo sirvió para rescatar un poco el orgullo, pues la albiceleste se impuso por 3-1. Mendy que no puede, el Chicharito, gol de México. Gol de México, señores, a los 26 minutos del segundo tiempo. De regreso a nuestro país, se mantuvo como uno de los futbolistas más destacados, y en la batalla del Bicentenario que se sostuvo ante España, brilló por marcarle al nuevo campeón del orbe, tras plantarse sin ningún complejo frente a Iker Casillas y definir con frialdad. La tierra del mariachi pudo celebrar el retorno de su hijo pródigo, que pisó el OmniLife después de haber marcado poco antes el primer gol en la historia del inmueble. Chucho Benítez hizo pomada al cuadro bajo para adelantar a los del Cono Sur, y Javier devolvió todo al punto de partida tras provocar un autogol, pero al 58 llegaría Jaime Ayoví para silenciar el estadio y propinar una sorpresiva derrota, que para acabarla de fregar no sería la peor noticia. Lamentablemente su estabilidad se vio empañada por un escándalo extracancha, cuando formó parte de un grupo de 13 seleccionados acusados por meter mujeres a una fiesta durante plena concentración del equipo en Monterrey. Esta situación terminará por sacudir gran parte de la estructura del Tri, comenzando por una expulsión a Carlos Vela, que no se lo tomó nada bien, y a partir de ahí se negó durante varios años a seguir utilizando la verde. Los dimes y diretes sobre si el resto de los sancionados estarían en los partidos posteriores terminó por cobrar también la cabeza de Néstor de la Torre, el directivo que impuso disciplina y que perdió el puesto debido a las demandas del grupo. Finalmente varios implicados se mantuvieron, incluyendo el artillero, que se sacudió toda la presión con un festejo en Ciudad Juárez ante Venezuela. Hernández logró el empate momentáneo con un frentazo en el rectángulo pequeño, y de inmediato se hincó para llevarse las manos al rostro, lo que tal vez fue un gesto de perdón durante la despedida de Efraín Flores, como estratega interino. El antiguo entrenador de Chivas se marchó luego de una breve gestión marcada por la indisciplina, y le dejó su sitio un verdadero sargento que conocía muy bien al Chícharo, pues fue quien lo debutó en primera división. José Manuel de la Torre, su mentor desde pequeño, fue el nuevo timonel del cuadro azteca, y el del Manchester United le dio la bienvenida con un gol frente a Bosnia. Apenas a los 2 minutos del segundo tiempo, el capitán del equipo rival detuvo a CH14 en zona prohibida, y este tomó la responsabilidad de tirar el penal, mismo que erró, pero como en la mayoría de las veces, contó con la fortuna del rebote seguido por el cancerbero. La jugada inmediata anotó con su clásico dramatismo en este duelo, que acabó 2-0. En el siguiente lograría un par de sacudidas, ahora contra Paraguay. Con 6 minutos en el reloj, se tiró de palomita para menar los cuadros, con todo y la carga del duro da Silva, que seguro lo soñó toda esa noche, ya que fue un dolor de muelas que ni el Ketorolac hubiera podido aliviar. Posteriormente asistió a Guardado, que reventó un balonazo directo a la tribuna, y el mismo Principito duplicó la cuenta contra la blanquirroja, antes de que Hernández Balcázar llegara una vez más, ahora para empujar el pase de Osorio en la penúltima prueba que tuvieron previo a la Copa Oro, la que vivió uno de sus torneos más destacados. El más reciente subcampeón de la Champions League llegó en su prime al certamen de la Confederación, donde México tendría el reto de proteger su corona, y para el debut se despachó con un hat-trick ante El Salvador, primero y único que consiguió con el escudo nacional. Los norteamericanos tardaron 55 minutos en abrir el ostión, pero una vez que Efraín Juárez pudo hacerlo, se acabarían sirviendo un cóctel entero. De Nigris aumentó la losa al 58,
Y entonces sonaron las trompetas reales para el festín del Red Devil, que primero asistió puntual a un centro con guante, realizado por Andrés Guardado, mismo que martilló con la calavera. Con un fierrazo de volea llegaría a su diana número 16 en el equipo de todos, pero de todos los dueños, y la festejó en un abrazo eufórico con sus compañeros dentro de un gran duelo al que todavía le quedaba cuerda para un número más. Sobre la hora le puso punto final a la paliza, esta vez ejecutando exitosamente un penalti que él mismo cosechó y que de paso significó la roja para Marvin González. Como genio la picó a Lopanenka y se llenó de gloria desde los 11 pasos en un gran triunfo manchado por el clenbuterol, esa sustancia prohibida que apareció en los exámenes de Ochoa, Dueñas, Rodríguez, Bermúdez y Ciña. Esto provocó que esos 5 nombres tuvieran que ser baja de la competencia, abandonando el campamento para someterse a un escrutinio en el que más tarde, y por muy surreal que parezca, se comprobó su inocencia, pues el dopaje se dio de manera accidental por haber consumido carne contaminada. Aunque perdió a gran parte de sus figuras, la maquinaria del Chepo continuó conducida por Little P, que apuntó 2 alegrías más en sus registros, ahora contra Cuba. Nuevamente su socio será el Principito, que levantó un bombardeo para que su killer se hiciera famoso como mejor sabía hacerlo. Dos Santos obtuvo el segundo, y el discípulo de Fergie repartió las cartas para que ADN se les uniera en la lista tras cederle un preciso pase de gol. Giovanni volvería a mojar. Finalmente quien empezó la fiesta también será el encargado de bajar con un escopetazo que prendió de aire en lo que fue otra exhibición redonda. Aunque el delantero no trasquiló a Costa Rica, México pasó caminando a la fase de grupos y llegó a la de knockout contra Guatemala, que se adelantó apenas al minuto 5 vía el Pescadito Ruiz. Una bravia reacción en el segundo tiempo permitió remontar. Primero fue el hermano de Toño quien consiguió la equidad, y después la victoria llegaría gracias al de Occidente, que desplegó arcoíris, chispas y serpentinas para conseguir otra estampa memorable, digna del crack que ya la rompía en el United. La nueva joya del repertorio fue ese taconazo para conectar el servicio de Pablo Barrera y resolver el crucigrama Chapín, más que suficiente para ir a la antesala del trofeo. En semifinales anotó su gol 21, ahora hasta los tiempos extra frente a un durísimo Honduras que peleó con colmillos el pase a la final y lo puso en predicamentos, hasta que la dupla Aldo Javier volvió a arrojar dividendos. En un inicio fue el regio quien cantó, y posteriormente lo hizo su compañero, que fulminó las esperanzas catrachas con su estilo chanflesco. Le valió para empujarla con la cabeza, rodillas, muslos y cadera, tal como reza la canción de Residente. El duelo final enfrentó a las dos potencias de CONCACAF en una batalla memorable, donde los gringos parecían replicar esa dolorosa fórmula del 2-0 mediante Howard y Donovan, hasta que llegó la reacción comenzada por el canterano del rebaño, que trazó para que Barrera le pegara sabroso a la redonda y descontara. Andrés Guardado, Pablito en una ocasión más, y el famoso Firma la Gio le dieron la vuelta a la tortilla y mantuvieron el dominio, que de paso significó el primer título de Chicharito durante su carrera en el Tri. Después de vencer a Estados Unidos en la final, el cuadro verde estrenó su corona de la Copa Oro en un amistoso ante Polonia, celebrado en la ciudad de Varsovia, donde rescataban el empate gracias a su hombre gol, que la bajó con el pecho y acomodó un zapatazo dentro del baúl, aunque los del viejo continente protestaron una mano. Contra Chile y Brasil se fue en blanco, pero retomaría el mando ante Serbia en el Estadio Corregidora, que recibió con bombo y platillo a los guerreros de la serpiente. Aunque se quiso agenciar un dardo de Salcido que acabó en los cuadros, terminaron dándole la anotación a su compañero, porque no alcanzó a rozar el balón con el que cerró la contienda. Pero un empujón en los últimos minutos le dio la posibilidad de rubricar el segundo mediante la vía del penal, en el que con personalidad engañó al guardameta. Con Bosnia salpicó otro de esos goles que llenaron el lienzo de su pintoresca carrera y rompió el empate que previamente negociaron Giovanni y Edin Dzeko. Durante la agonía del encuentro, el dorsal 3 del rival se convirtió en su mejor aliado, cuando rebanó cual jamón un intento de despeje, y lejos de lavar su error, se quiso tirar una chilena a Hugo Sánchez en el área, misma que le salió como si lo hubiera hecho el asistente de Chava Iglesias, por lo que la esférica quedó a placer del Diablo Rojo, quien no perdonó. Pese a que cayeron ante Brasil en Torreón, Balcázar y compañía tendrían su revancha casi inmediata en Texas, donde Dos Santos infectó a su propia sangre y abrió el marcador antes de que Javier lo hiciera más grande desde el manchón, en el que tatuó su guirnalda 25 con la comitiva nacional. Ojo que si pensabas que el Scratch salió con puro cascajo, estás en un error, ya que a dicha contienda saltaron figurones como Marcelo, Thiago Silva, Oscar, Hulk y Neymar, y más tarde ingresaron Lucas Moura, Casemiro y Alexandre Pato. Nada mal. Con todo y la victoria, los norteamericanos estaban por vivir una durísima eliminatoria rumbo al Mundial 2014, en la que el jugador se dejó contagiar por la malaria y acabó con un montón de errores garrafales.
Javier se estrenó hasta el cuarto encuentro de la fase de grupos, cuando en el Coloso de Santa Úrsula venció a Keylor Navas y firmó el solitario ante Costa Rica, mediante la especialidad de la casa. La 27ª anotación llegó en un partido trabadísimo contra Guyana, que se destapó hasta los últimos 10 minutos. Asistió primero Oribe con toque machucado de izquierda, y después recortó con las raíces, pero provocó el autogol. La culminación de la exhibición más chicharesca posible fue al 40, rematando rarísimo con el parietal, la frente o la nariz, qué sé yo. 7 goles en 42 partidos. Javier el Chicharito Hernández rumbo a convertirse en el máximo artillero de la selección mexicana. Lejos todavía de Borghetti, le quedan 19 goles, es cierto, pero un futuro estupendo. 4-0 gana México y esto no termina así. El Salvador volvió a ser la víctima del tapatío, que midió perfecto el bote y la ciscada de Peralta, mojando la bochita con el zapato derecho. Golazo para seguir con el buen rumbo en la eliminatoria. La selección mexicana dio un golpe sobre la mesa el 22 de marzo de 2013, clavando un par de goles bajo el sol de San Pedro Sula. Javier Hernández adelantó a su marca para cabezar correctísimo con la testa el centro de Guardado. En la segunda mitad estiró la pata derecha, conectándola de táctica fija planificada por el Chepo de la Torre. No obstante, los hondureños se fajaron y lograron empatar, primero por conducto de Carlo Costri, y luego por un bobo penal del Maza Rodríguez, que clavó Benston a pesar de ser atajado en primera instancia. Las dudas sobre el técnico nacional ensombrecían el proceso desde ya. Contra Nigeria en Houston se volvió a lucir con un doblete. En primera instancia trotó entre los centrales para llegar tranquilo a la cita que le agendó Barrera, demostrando su enorme capacidad de ver espacios que los demás no podían. México se quedó con 10 hombres por la expulsión del mismo Pablito, y los africanos le dieron la vuelta de forma increíble. Mas el hijo del Chícharo se volvió a disfrazar del Coco y se le apareció a la saga nigeriana para meterla coqueto. Otra vez aparece Hernández al centro del primer palo, lo que le intenta Hernández llega, empuja el Chícharo, de primera intención termina liquidando. ¿Para qué inventamos, Chícharo? Tú no te salgas de lo tuyo, en los últimos 10 metros de la cancha, en ese sector, ahí es donde Hernández como sea termina empujando cuando se sale de ahí. Es un jugador del montón. El tricolor tomó rumbo a Brasil para disputar la Copa Confederaciones. Abrieron contra Italia, que hizo el 1-0 con la magia de Andrea Pirlo, pero su tocayo Barzagli cometió una falta dentro del área sobre Giovanni, y la figura nacional se paró valiente frente a Gianluigi Buffon. Con gran categoría, el campeón de goleo en 2010 engañó al curtido guardameta, formando una letra C con su mano derecha. Lo malo fue que José de Jesús Corona no pudo contener a Balotelli, y la Azurra se llevó los 3 puntos. Contra Brasil no pudo aparecer, siendo testigo principal de la eliminación mexicana en fase de grupos. De todos modos, tuvieron que jugar el tercero ante Japón, y ahí el dorsal 14 volvió a demostrar que con la cabeza también tenía alta puntería, pues hizo 1 y 2 con esa parte del cuerpo. El primero fue a pase del Principito, y el segundo con una peinada de mierda tras el tiro de esquina. Los nipones lograron descontar en las barbas de Paco Memo, aunque el de Guadalajara consiguió una pena máxima para celebrar su segundo hat-trick. No obstante, fue bien detenido por Eiji Kawashima, y en el contrarremate se fue a estampar con el travesaño. 1000 veces más difícil que meter el gol. Increíble. Hernández no fue tomado en cuenta para la Copa Oro de 2013 para darle descanso, pero a partir de septiembre vivieron de sus peores momentos con la casaca del Tri. Para empezar, sufrió en carne propia el Aztecaso 2.0, cuando Honduras conquistó el Estadio Azteca. El delantero entró de cambio hasta el 79 y nada pudo hacer para evitar una de las derrotas más dolorosas de toda la historia. También formó parte del nuevo 2-0 en territorio estadounidense y del casi empate contra Panamá en la Ciudad de México, donde le puso una complicada pared a Oribe en el primer gol, y luego tuvo en sus pies el de la tranquilidad. La presión del Olla Express lo hizo fallar ante Jaime Penedo. Llega Hernández Penedo, notable, sobresaliente Penedo, llega y se lo grita Aguilar en la cara, acaba de dejar con esperanzas a Panamá. Hernández le pegó, doctor, dígale usted que le sale mejor, ya hasta camisetas tiene. Sí, con un periódico mojado, así de fácil y claro, parte interna, Penedo se da cuenta. Tú ya te sabes la historia del equipo que se cae a pedazos. Vucetich no hace nada, y el equipo no hace nada, y el francés no hace nada, y nadie hace nada. ¿Qué pasa, doctor? Eso seguido del gol más hermoso y oportuno que ha marcado Raúl Jiménez, por supuesto. El resultado nos dio un poco de oxígeno para el viaje a Costa Rica, en donde empezamos perdiendo y logramos empatar, pero una exhibición espantosa de Hernández Balcázar fue el reflejo de la desastrosa eliminatoria, donde hasta 3 entrenadores fallaron estrepitosamente y tuvieron que ser los gringos los que rescataran el barco azteca. La calificación se logró en el ida y vuelta contra Nueva Zelanda, en donde Miguel Herrera no utilizó al delantero del United, que regresó a las convocatorias hasta marzo de 2014,
en un partido ante Nigeria. Una marcada baja de juego lo atormentó durante toda la temporada 2013-2014 en el cuadro inglés, terminando con su peor cuota goleadora desde que llegó a la Premier League y sin poder anotar de vuelta en los 4 amistosos previos a Brasil 2014. De cualquier modo, formó parte de la lista mundialista, aunque el Piojo lo utilizó siempre de revulsivo, otorgándole 17 minutos contra Camerún y el anfitrión. Frente a los bocones croatas pudo disputar casi media hora, entrando al ruedo con el marcador empatado a ceros. Rafita Márquez se encargó de romper el cerco europeo con un frentazo seco y picado, antes de que Andrés la mandara a guardar con esa exquisita zurda. Pero si faltaba la cereza en el pastel, tenía que poner la CH14, quien dijo abracadabra, y de la nada ya estaba gritando por anotar gol en segunda Copa del Mundo consecutiva. Atención, la pelota peinada, tercero gol. Amargamente, eso fue lo único que pudo celebrar, pues los Países Bajos nos echaban en octavos de final, a pesar de tenerlos en un puño. Igual de sorprendente como sus apariciones en el área, el Chicharito apantalló al mundo entero con su fichaje por el Real Madrid. Esa es una muy larga historia que ya te conté en su respectivo documental, que ya sabes dónde puedes encontrar. El 9 de octubre de 2014, el flamante delantero blanco presumió el crecimiento en sus facultades técnicas al recibir, controlar en 2 tiempos y con el tercer toque mandarla a enmayar en un duelo amistoso con la selección hondureña. Participó también de la revancha contra la Naranja Mecánica, esa noche en la que Carlitos Vela regresó a los llamados y se lució con doblete. Hernández no decepcionó, y aunque parecía estar en fuera de juego, se giró como crack aprovechando la filtración para después quitarse de encima a Krul y definir con la izquierda. Con ese tanto igualó a Cuauhtémoc Blanco en la segunda posición de los máximos anotadores del tricolor, teniendo como único objetivo alcanzar la marca de Jared Borghetti. Ecuador fue su próximo cliente, cuando recuperó la pelota en 3/4 de cancha y sin pudor zorrajó el balón a los CR7, porque seguro algo le aprendió. Ha recuperado CH14 en fila, Javier se quita uno con la derecha. ¡Mamita querida, qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Super gol! ¡El 39! Tuvo otro largo periodo sin llamados a juegos moleros y tampoco disputó la Copa América de 2015. Pero retornó en el mes de junio para enfrentar a Costa Rica en un amistoso. En el primer tiempo los ticos nos dieron un bailongo, pero en la segunda parte Dos Santos puso el 2-1 y casi de inmediato el del 14 fosforescente volvió a ser mejor que su marcador, ensartando el 2-2. Tristemente su tiempo en la Casa Blanca estaba por llegar a su fin, pues Florentino decidió no ejecutar su opción de compra. Intentó llenar el ojo a Louis van Gaal, pero luego de errar un penalti en pretemporada, sentenció su salida del Manchester United. Fue el Bayer Leverkusen de la Bundesliga el que le diera su gran oportunidad, y el mexicano la hizo valer, convirtiéndose en una piedra angular del cuadro alemán. Pocos días antes de hacer su debut con el 0-4, jugó vestido de negro para México, en un nuevo encuentro con la Argentina. Raúl fabricó un penal que quería cobrar, más que la sonrisa y la jerarquía de Javier se impuso. Afortunadamente, con su toque logró superar al atajador, Nahuel Guzmán. Los dirigidos por el Tuca Ferretti estaban destinados a ganar ese partido, pero en 6 minutos Agüero y Messi lo igualaron a 2. En donde sí se consiguió la victoria fue en la Copa CONCACAF, que daba el boleto a la siguiente confederaciones. Ferretti sorprendió con un tridente al ataque, formado por Oribe, Jiménez y Chicharito. Los 3 se combinaron en una triangulación espectacular culminada por el surgido de Chivas, aunque no dejemos de mencionar la mordisqueada que le dio el balón luego de desmarcarse a la perfección. El hermoso Peralta y Paul Aguilar, con una volea de fenómenos, se encargaron de calificarnos a Rusia 2017. Avanzando al 2016, Hernández solo pudo anotar en 3 ocasiones, a pesar de jugar 10 veces. Ante Canadá se paró en su sitio predilecto para recibir y rematar el centrazo de Miguel Ayun, llegando a 43 como internacional. Quién sabe cuántos más ya sumaría si no fallara esas clásicas tan suyas, como la que estrelló en el vertical a 2 metros de la línea blanca. Lo que le contó como asistencia fue el pasecito al Chucky Lozano, que corrió sin oposición y luego pateó a discreción. Se acumularon varios años para dar un pase de gol, por cierto. El tercero fue el Tecatito, tras una bella faena. La Roja se presentó en el partido de preparación rumbo a la Copa América, demostrando por qué sería nuestra pesadilla 2 semanas después, aunque en las postrimerías se dejó venir el Chícharo para cabezar con certeza y batir a Christopher Toselli. En el torneo más antiguo del mundo logró escribir su nombre en la estadística, convirtiendo apenas al 18, una y otra vez, con esa cabeza de diamante. Lastimosamente no volvió a levantar la mano y fue parte del fatídico 7-0 en Santa Clara. El 22 de junio de 2008, Jared Borghetti le hizo un doblete a Belice en la eliminatoria mundialista,
alcanzando las 46 dianas. 8 años, 9 meses y 2 días después, Javier Hernández igualó la marca histórica del Zorro del Desierto con una picadinha sobre el portero costarricense, también en clasificatoria. Croacia tuvo su propia venganza en juego amistoso, aprovechando los errores en zona baja para colocarse 0-2. Importándole poco, Javier Hernández Balcázar se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos de esta vilipendiada selección nacional, recargándose en Héctor Herrera para llegar lo más alto posible y así marcar. Chícharo, 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 acerca el gol, lo platicamos todo. Fue un hito importantísimo en los libros de nuestro balompié. Amargamente, el Chicharito había entrado en un momento complicado de su vida y de su carrera, modificando muchos comportamientos que el público consideraba valiosos, además de contratar a un coach que no necesariamente le ayudó a mejorar. Incluso fue todo lo contrario. Esto impidió que se reconociera como se debía el alcance del delantero más importante que hemos tenido en los últimos lustros, opacado por las fallas y el declive en su nivel futbolístico. Sea como fuere, el récord se quebró y se impuso uno nuevo, que todavía tenía aire para extenderse un poco más. Sí, es que es agradecimiento. De estos 47 he estado con muchísimos compañeros. Aquí hay unos con los que he estado desde antes de que cayera el primer gol. Que de verdad, eso se lo dio a mi familia y también a ustedes. Digo, yo lo recibo, dice el Chicharito, pero es de todos ustedes, hermano, porque si no yo no hubiera podido llegar aquí sin ustedes y primero Dios, esto se pueda convertir también en otro trofito doradito que queremos, ¿no? Entonces, es lo que quiero, primeramente en la Confederaciones, primero clasificar obviamente a ese trofeo que yo quiero y para que todos lo levantemos, ¿no? Obviamente, porque esto obviamente es personal, se los agradezco, lo podré disfrutar, pero esto es solo algo que me dice que voy por buen camino y que todos vamos por buen camino a lo que queremos conseguir. Gracias, Carlos. Una falla suya provocó el golazo de Michael Bradley desde 3/4 de cancha, clareando por encima a François. Después perdonó la del empate, considerando que esas no las fallaba unos cuantos meses atrás. Sin embargo, generó una asistencia de crack, con un túnel en el círculo central y apertura de cancha a Vela, que recortó hacia el centro y pegadito al poste concretó el 1-1. El 48 lo clavó en Kazán, después de que Cuaresma le rompiera la cintura a Ochoa y anotara el primero. Charlie Candle se acomodó una pelota trazada por Jiménez y de derecha se entró a media altura, en donde Hernández anticipó como de costumbre y con una paloma le ganó a Pepe. En el partido por el tercer lugar no pudo anotar, pero sí consiguió su 10ª asistencia como seleccionado. Si consideramos el autogol que provocó como tal, igual que lo hacen algunos sitios especializados. Desafortunadamente los lusos supieron remontar. No llegamos al podio en el último torneo de este calibre. Tuvo que esperar casi 120 días para festejar otra vez. Lo hizo el día del homenaje a los héroes que ayudaron en el terremoto de 2017 en la Ciudad de México, jugando contra Trinidad y Tobago en San Luis Potosí, ya como futbolista del West Ham. Arrancando el segundo tiempo, se tendió para darle de izquierda, pero sacó un tornillo oxidado. Increíblemente, los trinitarios se fueron arriba, aunque Lozano logró igualar rápidamente. A 2 del final, Hernández se asoció con Corona, quien no pudo superar al arquero, mas en el rebote llegó el ídolo de las masas, empujando con ese peinado y el cuello de plastilina. Del conteo de asistencias en su trayectoria con la casaca verde, sin duda la más excitante fue aquella del Día del Padre de 2018, cuando le devolvió la pared al Chucky Lozano y vio en primera fila un gol de antología, que a muchos nos hiciera llorar. Esa fue la última vez que dio un pase definitivo. Lozano engancha, Lozano el primero, Lozano gol. Casi un año transcurrió para que el Chicharito volviera a anotar un gol con el Tri, pero el escenario fue extraordinario, y este sí con precedentes. Lo hizo en el segundo partido de grupos, ya con el 1-0 de Vela desde el punto penal. El gol fue casi una copia del que anotara Lozano, con verticalidad y paredes, concretado como solo podría hacerlo Javier Hernández. Forzado, masticado y casi que fallado, pero celebrado en un grito mexicano lleno de lágrimas, verdes, blancas y rojas. Fírmala, 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 fírmala. No lo sabemos, pero huele, apesta, a que ese será su último gol en una Copa del Mundo. Lo del 26 de marzo de 2019 fue una feria de 6 goles con Paraguay. El suyo fue el tercero, aprovechando la asistencia de su amigo Jonathan Dos Santos y con la interna resolviendo. Su festejo fue una de esas señas extrañas recién adquiridas, tal vez como un anclaje para recordar ese momento. Con apenas unos días en la disciplina del Sevilla Fútbol Club, Javier fue convocado por última vez a la selección mexicana. Cumplió como siempre, ensartando el primero con la testa a los gringos vestidos de rojo.
Sin embargo, en esa gira, después de caer 4-0 con Argentina en un juego donde no tuvo minutos, se acabó su trayectoria con el equipo azteca. Eso porque fue señalado de participar de una fiesta y de ingresar mujeres al hotel de concentración con la supuesta ayuda de empleados de la federación. Inmediatamente se activó un veto silencioso por parte de Gerardo Martino y sus jefes directivos, que le exigieron no volver a llamarlo. Que sí lo reconocí. No, y sí lo reconocí, y a tiempo y todo. Aquí el problema es que hay algo en el cual que no voy a poder hablar y que no puedo hablar porque me llevo a alguien entre las patas y no lo voy a hacer, pero es que no, o sea, así tenía que pasar. Yo así tomé la decisión de que así fuera. Hernández se perdió definitivamente el Mundial de Qatar 2022, se mudó a jugar a Los Ángeles Galaxy y cayó en un sopor futbolístico que desea terminar en este 2024. A la fecha en que escribimos estas líneas, el retorno del Chicharito a las Chivas y por ende a la Liga MX no está confirmado. Sin embargo, todo indica que estamos cerca de volverlo a ver en nuestras canchas. Con 35 años y casi 36 por cumplir, uno de los 3 mejores jugadores que nos han representado en el extranjero aspira a tomar su tercer aire y brillar como ya lo hiciera en tiempo pasado. Nada ni nadie puede predecir cuál será su futuro. No obstante, desde este canal deseamos que siempre se valore su pasado, lo que hizo y lo que dejó de hacer, lo que cumplió, lo que ganó, lo que perdió, lo que soñó, lo que materializó y lo que conquistó, imaginando cosas chingonas. Javier Hernández, goleador, efectivo, presente, optimista, genial. Una viva y activa leyenda del fútbol mexicano. ¿Crees que el Chicharito pueda rendir a la altura de las circunstancias en caso de arribar a Guadalajara? ¿Piensas que a su edad todavía se merece otra oportunidad en la selección? En caso de que sí, ¿te imaginas que pudiera aumentar su cuota goleadora? ¿Cuántos años consideras que le quedan como futbolista profesional? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó esta recopilación, regálanos un like y comparte el video con algún amigo que extraña a Javier Hernández de hace unos ayeres. Si todavía no te suscribes, dale click a ese botón. Nos vas a ayudar un montón a seguir creciendo. Cada semana podrás conocer más y más leyendas del fútbol mexicano.